3 segundos empieza la grabación. Bueno, ya empezó la grabación. Bienvenidos a la asesoría. La idea es que voy a ensayar con YouTube, ¿cierto? Y al final del video les debe aparecer como una encuesta para que escojan el horario de la asesoría del próximo lunes. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes que lo están viendo en vivo, pues esperen, pues digamos mañana, no sé, busquen el video y miren el final y voten. Listo, voten por el horario de la asesoría del próximo lunes. Lo ideal es rotar horarios o que sean horarios diferentes, como para que no les toque siempre a los mismos el mismo horario. Si otros pues tienen dudas, pero si no, si los que tienen dudas pueden siempre en el mismo horario, pues bueno, entonces ya sí es los que presentan dudas, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente el horario que gane más en la encuesta, pues ese sería el horario de la próxima asesoría, ¿listo? Para que también todos tengan como presente. Y al final yo les estaría avisando cuándo sería el horario de la próxima asesoría. Por ahí escribieron algo, se ve, listo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que fue Isabela. No todo el ángulo exterior siempre es mayor que un ángulo interior. Uno puede dibujar varios triángulos, ¿cierto? Entonces dibujemos aquí un triángulo. Dibujemos por aquí otro triángulo. Dibujemos por aquí un triángulo rectángulo. Uno puede pensar en varios como casos, ¿cierto? Entonces digamos que este ángulo valga, bueno, no, que este valga 30 no es como tanto. Digamos que este ángulo valga 30, este ángulo valga no es que ninguno es de 30, son como grandes, como 40, digamos que también valga 40, 50, perdón, este valga 50, bueno, es decir, este es un ángulo agudo, con ángulos agudos, ¿cierto? Esperen que por aquí creo que alguien está tratando de entrar. Entonces, 90 y 90, no, con puros ángulos agudos. Bueno, uno podría pensar en este, algo así. Entonces vamos a pensar en los exteriores. Entonces el exterior de este sería 130, el exterior de este sería 110 y el exterior aquí sería 120. La pregunta es que el ángulo, que si el ángulo exterior siempre es mayor que el ángulo interior, ¿cierto? Entonces en este primer caso se cumple, ¿cierto? Los ángulos exteriores siempre son mayores que el interior. Veamos, por ejemplo, aquí un caso, un triángulo rectángulo, 30, 60 y 90, ¿cierto? Entonces miremos los exteriores. Entonces este exterior sería 150, este exterior sería 120, que hasta ahí, digamos, se cumple. Y aquí, por ejemplo, no se cumple, porque este también sería de 90. Entonces no es mayor que los interiores. En este caso es igual. ¿Listo? Pero bueno, si ese no les convenció, entonces podemos pensar, por ejemplo, en algo así. Digamos que este valga 130 y este valga 30 y este valga 20. Entonces resulta que este exterior es más grande, 160. Este exterior es más grande, 150. Pero este exterior no es más grande.
Este exterior es de hecho 50. Entonces, resulta que este exterior es más pequeñito que este exterior, que este interior. Entonces, un ángulo exterior no siempre va a ser mayor que los ángulos interiores. Básicamente, si el interior es obtuso, el exterior va a ser agudo. Entonces, un agudo siempre es menor que un obtuso. Entonces, bueno, esa sería la respuesta, pues. Entonces, uno ensaya, la idea es que piensen en eso. Dibujan varios triángulos y se fijan si se cumple, si no se cumple, ¿cierto? Esto es al menos una forma de ganar cierta intuición. Entonces, uno siempre, si uno quiere dibujar triángulos, digamos de forma general, uno siempre dibuja al menos estos tres triángulos. Al menos dibujamos un ángulo, un triángulo con sus tres ángulos agudos, ¿cierto? El acutángulo. Un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 y un triángulo con un ángulo obtuso. Entonces, al menos uno dibuja estos tres que son, digamos, como tres casos particulares, y eso le da una intuición de qué podría ocurrir o si al menos lo que están diciendo se cumple en todos los triángulos o se cumple solo en algunos, etc. En el triángulo acutángulo es verdad. Por ejemplo, esa afirmación es verdad en el acutángulo, pero en los otros no. Isabela, ¿quedó claro? ¿O alguna duda? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Las pueden hacer de una vez. Pueden escribirlas también en el chat. Como quieran. La idea es que nos rinda pues bastante. Entonces, si pueden hacer pues varias preguntas de una vez, pues o tener ahí como la lista de preguntas, yo las voy resolviendo una a una. ¿Qué otras preguntas tienen? Si no tienen más preguntas, fue una asesoría muy cortica. Yo tengo otra. Pregunta. El punto del módulo 12, el punto 4. Es que lo estoy haciendo así en orden y ya no te hice todos los que pude y dejé los de la duda para esta asesoría. Ok. Del 12, el punto 4. Pues del falso verdadero. Allá. Listo. Entonces el punto 1 del primer Puntico 4. punto del cuarto. Ujú. A ver, yo lo leo por ahí. Ah, bueno, pues me lo puedes leer también. A ver. Es del módulo 11. Módulo 12. Estoy buscando. Módulo 12. El cuarto dice. Si en un ángulo. Espérate, yo le doy ingreso a alguien. Carolina. Muy bien. Entonces dice. Si un ángulo de un triángulo es mayor que un ángulo de un segundo triángulo, entonces el lado opuesto del ángulo del primer triángulo es mayor que el lado opuesto al ángulo del segundo triángulo. Entonces, nuevamente, si un ángulo de un triángulo es mayor que un ángulo de un segundo triángulo, entonces el lado opuesto del primer triángulo es mayor que el lado opuesto del segundo triángulo. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo ahí es, a ver, saquemos por aquí otro como un tico. Tenemos dos triángulos. Tenemos un triángulo aquí
Tenemos un triángulo aquí y tenemos un triángulo aquí. Entonces me están diciendo que este es un ángulo cualquiera, no sé, puede ser 80 y este es otro ángulo, puede ser 60. Entonces me dicen que si esto se cumple, si este ángulo es mayor que este ángulo, entonces este lado debería ser mayor que este lado. Básicamente eso es lo que nos están diciendo, o eso es lo que están proponiendo. Entonces, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Si es cierto o es falso? Como este ángulo es mayor que este ángulo, entonces obligatoriamente este lado tiene que ser mayor que este lado. Dicen verdadero, falso. Yo creo que es verdadero. Los otros, Angélica, Daniel, Carolina, que creo que entró hace poquito. ¿Qué dicen? Ni idea. Bueno, entonces, tienen que acordarse de cositas de demostraciones que ya vimos hace rato, ¿cierto? Digamos, puede que en este caso, digamos gráficamente, aunque es que estos gráficos son poco confiables porque mis ángulos, pues, no son precisos, ¿cierto? No son exactos, pero más o menos. Digamos que en este ejemplo se cumple, ¿cierto? No podría pensar que este de aquí es mayor que este. Más o menos, ¿cierto? Pero este triángulo que tenemos acá, yo lo podría dibujar de esta forma. Supongamos, pues, ¿cierto? Con este valiendo también 60. Entonces, claramente, este va a ser mayor que el inicial. Entonces veamos que este vale 80 y este vale 60, pero este es un lado mucho más largo que este otro. Muy bien, ese es un ejemplo. Entonces ahí vemos que es falso. Ahí vemos que es falso. Otro ejemplo es que, listo, este triángulo, yo lo pensé así, digamos, como chiquito, pero yo podría pensar en este mismo triángulo, pero extendido. ¿Cierto? Supongamos pues que es un triángulo, que todo está recto, etc. Entonces, en este triángulo extendido, este ángulo sigue siendo 60 y este otro lado de acá es un triángulo con un ángulo de 60 y su lado opuesto, que en este caso es el 4 azul, este es mucho más grande que este. Entonces, no necesariamente porque este ángulo es más grande que este ángulo, quiere decir que este lado es más grande que este lado. O sea que la respuesta es falso. Recuerden que ustedes tienen que ensayar en este tipo de ejercicios, ustedes tienen que ensayar con varios triángulos, no quedarse con uno. Hagan al menos 3, 4 dibujos distintos y traten de ver qué ocurre. Digo, en un triángulo grande, un triángulo chiquito, etcétera.
No se pueden quedar que sí. Recuerden lo del contraejemplo que vimos mucho en clase. Si en un caso me funcionó, digamos que en este caso el caso que funcionó fue este triángulo con este triángulo chiquito. Si en un caso me funcionó, entonces ya, eso no es suficiente, hay que ensayar con varios y puede que en 10 funcione, pero si en el caso 11 no funcionó, entonces la afirmación es falsa. Listo, y ya tienen el contraejemplo. Entonces, en este caso, la respuesta falso y contraejemplo, pues ya les di varios, puede ser este con este, o podría ser este con este grande. Esto con el triángulo grande. Muy bien, preguntas, ¿quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Chicos, ¿qué otras preguntas tienen? Pregunten. Quien tenga dudas. Como dije, pueden escribir en el chat. Pueden escribir en el chat. Yo, si estoy resolviendo otra duda, estoy ocupado o cualquier otra cosa, pueden escribir en el chat su duda. Si tienen varias dudas, pueden escribirlas. Pregunten. Isabela, volver a preguntar, pues no hay ningún problema. Si los demás no preguntan, puedes preguntar. Bueno, profe, eh, los ángulos de un triángulo es espere para ver si usted lo lee, 2, 4, 6, a ver, el penúltimo puntico, ¿De los verdadero o falso? sí, A ver qué dice. Dice, si los tres ángulos de un triángulo tienen medidas desiguales, entonces no hay dos lados del triángulo que sean congruentes. Muy bien. Entonces están diciendo básicamente que tenemos un triángulo escaleno, ¿cierto? Si sus tres... Perdón. Eso llegaremos, pues, pero bueno, no importa. Olviden eso. Entonces, tenemos un triángulo y sus tres ángulos son desiguales. Entonces, dibujemos un triángulo. Sí, en este los tres ángulos son desiguales. Este es alfa, este es beta, este es gamma. Y tenemos que alfa es distinto de beta, distinto de gamma, y gamma es distinto de alfa. Listo, bueno, son distintos. Entonces la pregunta es, bueno, los tres ángulos son distintos, entonces obligatoriamente ese triángulo, voy a leerlo otra vez, no hay dos lados del triángulo que sean congruentes. No hay dos lados del triángulo que sean congruentes. Entonces ahora sí, ¿qué están diciendo? Lo que están diciendo es, bueno, si tenemos este caso de acá, tenemos tres ángulos distintos, entonces los tres lados serán distintos. Es decir, tendríamos algo así. Este es distinto a este, distinto a este. En otras palabras, si los tres ángulos son distintos, entonces el triángulo debería ser escaleno. Eso es lo que me están diciendo. Escaleno, ¿por qué? Porque escalenos son los triángulos que sus tres lados miden distinto, ¿cierto? Tienen distinta longitud. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Chicos, todos, ¿verdadero o falso? Angélica, Carolina, Daniel, pueden escribir en el chat si no tienen micrófono, pueden hablar si quieren.
Mencionen algo, digan algo. Isabela, ¿tú qué crees? Pues, profe, yo creo que es verdadero. Muy bien, es verdadero. Es verdadero. Si los tres ángulos son distintos, entonces el triángulo debe de ser escaleno. Listo, eso es verdad. ¿Por qué? Uno lo razona, pues una forma de demostrarlo, por así decirlo, aunque en este ejercicio pues no piden demostración, pero una forma de demostrarlo podría ser razonando por el absurdo, ¿cierto? Entonces, escribámoslo. Digamos demostración de M, demostración. Entonces, razonando por absurdo. Listo, digamos que este sea A, B y C. Entonces, las hipótesis son estas, que los tres ángulos son distintos. La tesis sería que AB es distinto a BC, que es distinto a AC, o sea, que es distinto a AB. Listo, la tesis sería que los tres lados son distintos entre sí, es decir, ninguno es igual a otro. Listo. Entonces, razonando por el absurdo, vamos a suponer, supongamos, por ejemplo, que BC es igual a AC, ¿cierto? Negando la tesis, pues si negamos que son distintos, entonces supongamos que son iguales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que son iguales, entonces tendríamos, digamos, este caso, vamos a copiar y pegar. Listo. Entonces, suponiendo ese caso, tendríamos esto. Tendríamos BC igual a AC. Si BC es igual a C, este es un triángulo, ¿qué? ¿Qué tipo de triángulo es este? Escaleno. Tenemos dos lados iguales. Tenemos este igual a este. Tenemos dos lados congruentes, con sus medidas iguales. Entonces, no es escaleno. ¿Es qué? Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, es un triángulo picos, cualquiera, Angélica, Isósceles. Carolina, Daniel, es isósceles. Es isósceles. Porque tenemos dos lados iguales. Muy bien. Entonces, al ser isósceles, obligatoriamente, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que alfa debe ser igual a gamma por el teorema pues, del triángulo isósceles. ¿Cierto? Un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes y sus ángulos correspondientes también serán congruentes. O sea que tendríamos esto. Que alfa es igual a gamma por ser isósceles. Pero esto es una contradicción. Porque habíamos supuesto que eran distintos. ¿Listo? Habíamos supuesto que eran distintos. Entonces, esto es una contradicción.
Entonces es ilógico. Entonces, claro, si tuviésemos dos lados iguales, tendríamos dos ángulos iguales. Por lo tanto, ahí está básicamente la demostración completa. Entonces estos dos no pueden ser iguales. Y entonces lo mismo con este. AB y BC no pueden ser iguales, porque si fuesen iguales, tendrían dos ángulos congruentes. BC con AC, que fue el que hicimos acá, y AC con AB también lo mismo. Esto es la misma idea, pues, ¿cierto? Entonces ya, si fuese isósceles, tendría dos ángulos iguales. Como todos los ángulos son distintos, no puede tener dos lados congruentes, entonces es cierto, la tesis es cierta. Isabel, ¿ha entendido? O muy enredado. No, sí, señor, muchas gracias. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Profe, ¿algún ejercicio para repasar el tema de la clase pasada? Pregunten. Cualquier ejercicio puede ser. Recuerden que en asesorías pueden preguntar ejercicios del libro, ejercicios de clase, tareas que les he dejado. Recuerden que yo les dije, de tarea les queda este, de tarea les queda este. También los ejercicios que les he dejado, pues como los tallercitos, tarea, tales ejercicios del módulo. En fin, ustedes tienen un montón de ejercicios. Entonces, ustedes cualquiera se los pueden preguntar, o, profe, no entendí la explicación de tal ejercicio de clase, entonces también la podríamos repasar o volverla a ver ya como con más calma. O del 23 del módulo 14-15. Bueno, voy a resolver ese. Angélica, también puedes preguntar del tema de la clase pasada, que fueron cuadriláteros, de los ejercicios del libro, o de los que yo les he dejado de tarea, ¿cierto? Muy bien, entonces 23, módulo 14-15. A ver. Yo busco por acá. Ejercicios, módulos 14-15. El 23. Las medidas de los ángulos de un triángulo están en relación 1, 2, 3. Encuentre la medida de cada ángulo. Muy bien. Vámonos. Bueno, no está largo pues como para anotarlo. Entonces, simplemente tenemos que las medidas, vuelvo a leer, las medidas de los ángulos están en relación 1, 2, 3. Listo. Entonces, las medidas de los ángulos están en relación 1, 2, 3. Muy bien. Cuando a mí me dicen que las medidas están en relación X, Y, Z, bueno, sí, ciertos números, básicamente podemos tener, dibujamos el triángulo, digamos que ese es el triángulo. No, dibujémoslo más grande. Listo, este es el triángulo. Muy bien, entonces las medidas están en relación 1, 2, 3. Eso quiere decir, cuando uno tiene relaciones, uno siempre está pensando en una constante de proporción. ¿Listo? Entonces, hagamos como un pequeño paréntesis. Esto no es de geometría, esto es de matemáticas, ¿cierto? Básicas, pues, regla de 3, proporciones, etc. Si los números están en relación 1, 2, 3, entonces digamos que los números podrían ser, pues obviamente el 1, el 2 y el 3, o podrían ser el 2, el 4 y el 6, o podría ser el 3, el 6 y el 9,
o podría ser el 4, el 8 y 12, 5, 10 y 15, etcétera, ¿cierto? Todos esos números están en relación 1, 2, 3. ¿Listo? Siguen la misma proporción. Siguen la misma proporción. Entonces, en general, yo como podría decir que 3 números siguen esa proporción. Los 3 números que siguen esa proporción, digamos que el primer número sería X, el segundo número sería 2X y el tercer número sería 3X. Esos 3 números siguen la proporción. Dense cuenta que cualquiera de estos tiene esta forma. Simplemente tiene un X distinto. Bueno, generalmente uno piensa como en un K, que es la constante de proporción. Yo puedo decir que este es K, este es 2K y este es 3K, que es la constante de proporción. Entonces, por ejemplo, aquí, dense cuenta que la constante sería 1. Multiplicando por 1, pues tenemos esos 3 números. Aquí la constante sería 2. Aquí la constante sería 3. Aquí la constante sería 4. La constante sería 5, etc. ¿Listo? Entonces, esa constante de proporción es la que me da los 3 números, básicamente. Bueno, dejémoslo así. Le iba a cambiar otra vez a X, pero bueno, lo podemos dejar así. Entonces me dice, las medidas de los ángulos están en relación 1, 2, 3. Entonces yo puedo decir que este ángulo mide K, este ángulo mide 2K y este ángulo mide 3K. Ahí yo tengo mis 3 ángulos que están en relación 1, 2, 3. Preguntas hasta ahí. Me ha acabado pues, pero preguntas hasta ahí. Voy a tomar agua. Preguntas. ¿Han entendido o no? Bueno, como dije, esta parte viene de matemáticas. Esto no es, digamos, como el curso de geometría. Simplemente es matemáticas, relaciones y proporciones. Bueno, entonces como no hay preguntas, voy a continuar. Profe, yo le hago una pregunta que no tiene nada que ver. Sí. ¿Dónde se ven las repeticiones de las clases? Porque antes estaban en YouTube. En este momento también. ¿Usted las está subiendo a YouTube? Sí, están en YouTube. Ah, listo. ¿Están con la fecha que usted dio la clase o tienen algún nombre? Yo Uno creo para que identificar. se sube en una fecha después, porque recuerden que aquí grabo, entonces hay que esperar a que Google lo procese, después me toca descargar el video, después me toca subir el video a YouTube, etcétera. Entonces es un día después de la clase. Entonces no queda inmediatamente montado, pero se monta. En este momento están todas montadas, excepto la última. La última yo la estaba montando, yo no sé si ya acabo de procesar o todavía sigue como montando. Pero en este momento ya están todas. Incluso me voy a fijar que ahorita lo estaba subiendo. Ahí dice se completó el procesamiento, ya subió. Entonces listo, en este momento están todas. Esto están todas en YouTube. Y están en la lista de reproducción pues de geometría euclidiana. Ustedes la buscan también por fecha pero bueno, lo más fácil pues para encontrarlo es en la lista de reproducción de geometría euclidiana o todos los videos de geometría euclidiana ustedes buscan en el canal GE geometría euclidiana y ya. Ahí, todos los que son de geometría euclidiana empiezan por GE. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, continuemos. Las medidas de los ángulos están en relación de 1, 2, 3. O sea que en realidad los 3 ángulos van a ser K, 2K y 3K.
que son los que tenemos aquí. Esos son mis tres ángulos. Listo. De aquí salió una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Alguna idea? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Cuál sería la ecuación? Tenemos el triángulo, tenemos los tres ángulos. ¿Cuál sería la ecuación? Bueno, no se les ocurre nada. La ecuación es que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180, porque es un triángulo. Entonces, K más 2K más 3K tiene que ser 180. Y de esta ecuación encontramos K. Y si encontramos K, ya tenemos los tres ángulos, ¿cierto? Porque este es K, este es 2K, este es 3K. Entonces, sumamos eso, es una ecuación sencilla. K más 2K más 3K, eso es 6K igual a 180. Por lo tanto, K va a ser 180 dividido 6. O sea que K, vamos bien así. 180 dividido 6. O sea que K va a ser 30 grados. Y entonces, como K es 30, ya tenemos los tres ángulos, ¿cierto? El primero es 30, el segundo es 2K, o sea, 60, y el tercero es 3K, o sea, 90. Entonces ya tenemos la medida de los tres ángulos. Eso era todo. ¿Preguntas, dudas de este ejercicio? ¿De otros ejercicios? Pregunten. Bueno, Angélica había escrito desde el chat, no había visto, perdón. La suma de los tres debe dar 180, sí, así es. Esa es la ecuación. Y esa ecuación encontramos K, y si tenemos K, que era la constante de proporcionalidad, ya encontramos los tres ángulos. Eso es todo. ¿Qué otras dudas, chicos? Preguntas. Hagan varias preguntas a la vez si tienen varias preguntas. O las escriben en el chat, etcétera. Si no hay más dudas, entonces finalizamos. Porque pues, si no tienen ninguna duda es que han entendido todo. Angélica, que decía repasar algún tema en la clase pasada. Ejercicios. Pueden preguntar ejercicios. Del libro, de lo que hemos visto en clase. Espera por ahí un minutico. Y si no hay más dudas, entonces finalizamos. Por eso les dije que tengan las dudas, pues como que listas. Es decir, es una asesoría, ustedes deben de tener las dudas listas. Se supone que ustedes
han tratado de resolver los ejercicios. Si los ejercicios que han tratado de resolver los resolvieron, entonces muy bien. Es decir, han entendido, les ha funcionado, van aprendiendo. Si los ejercicios que han intentado no lo han podido resolver, entonces ahí tienen las dudas, o sea que pueden preguntar esas dudas. Recuerden también que pueden enviar, no sé, desde WhatsApp si quieren, sea el grupo pues de geometría o sea a mi WhatsApp personal, la foto de la duda. Entonces, profe, este ejercicio, llegué hasta esta parte y no fui capaz de continuar. O profe, este ejercicio yo lo resolví de esta forma, pero no estoy seguro si está correcto o incorrecto. Entonces me pueden enviar la foto y yo ya pues la podría incluso montar acá y corregirla pues o terminar el ejercicio, etcétera. Listo, entonces también. Y si no tienen más dudas, es porque por dos cosas. Ya voy con la duda de Daniel, listo. Si no tienen más dudas, por dos cosas. O han entendido todo y están melos, o les falta práctica. Es decir, no han hecho lo que les he dicho. Coger los ejercicios, rayar, intentar, resolver, etcétera. Ustedes van como, probablemente es la segunda, ¿cierto? Probablemente es que ustedes no hayan tratado de resolver, entonces estén ahí como que así, tan. Después llega el parcial y no han hecho los ejercicios, no han hecho nada, llegan muy perdidos. Y todo este espacio de dudas, de asesoría y todo eso, un espacio pues que aprovechaban algunos, pero quizás no todos. Entonces, para que tengan cuidado con eso, tengan cuidado con eso. Y les reitero, el curso requiere mucha práctica. Ustedes aprenden este curso es resolviendo ejercicios ustedes. Vamos a mirar antes la duda de Daniel. El módulo 16, el 6. Esos ejercicios yo no los he visto, entonces puede que no. Puede que esté muy difícil, porque incluso yo les he dicho que hay ejercicios difíciles en el libro. Entonces puede que esté muy difícil y pailas hasta me corchen a mí también. O puede que lo resuelva, ¿cierto? Pues yo diría que lo más probable es que lo pueda resolver, pero hay ejercicios muy difíciles en el libro. Listo, entonces para que tengan eso presente, por eso es tan importante la práctica. Miremos a ver el módulo 16, el punto 6. Listo, vamos a hacer esto. Vamos a sacar un pantallazo y lo pego. Listo, este es, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dice, tenemos la figura. Hipótesis. ABC de un paralelogramo. Muy bien. Entonces, esta hipótesis, esto de acá nos lleva, digamos, a dos cosas. Nos lleva a que AD es paralelo con CB y nos lleva a que DC es paralelo con AB. Listo, es un paralelogramo, son paralelos. Lo estoy escribiendo como para que caigan en cuenta, etcétera. Esto no sería necesario, pues, pero es como para que caigan en cuenta. Es decir, me están diciendo que son paralelas. M es el punto medio. Como M es el punto medio, este es congruente con este. Muy bien. Y P es el punto medio. Entonces este es congruente con este. Entonces la tesis es que AP, C, M, es decir, este que voy a dibujar en azul, sí, tuerzo.
La tesis es que este es un paralelogramo. ¿Listo? Esa es la tesis. Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo. Resolución. Bueno, no, como es usual, no voy a volver a escribir las hipótesis. Ahí ya están, ¿cierto? Entonces tenemos todas las hipótesis por hipótesis. Las podemos numerar. H1, H2 y H3. Pero bueno, está bien, ya tenemos todas las hipótesis. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir que AB es congruente con DC. ¿Listo? Es uno de los resultados que vimos si no estoy mal, en la clase pasada. Miremos por acá. Bueno, yo creo que fue este primero que vimos, que era que, recordando, como lo más básico de un paralelogramo, y es que uno traza esta línea acá, y esos dos triángulos son congruentes. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, de hecho, este es congruente con este, y este es congruente con este. ¿Listo? Ese teorema, digamos, como básico de paralelogramos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que este AB es congruente con este DC. ¿Listo? Básicamente eso es cierto. ¿Por qué? Porque es un paralelogramo. Entonces, por ser paralelogramo. Podrían llamarlo teorema del paralelogramo, pues si le quieren dar algún nombre o algo así. Hipótesis 1, es un paralelogramo. Muy bien. Entonces, como AB es congruente con DC, entonces de hecho, lo siguiente que requerimos es bueno, lo siguiente es que en realidad este va a ser congruente, todos estos cuatro van a ser congruentes. DP, PC, AM y MB van a ser congruentes, porque estos dos son congruentes y porque son puntos medios. Entonces, si yo tengo dos segmentos congruentes y saco los puntos medios, pues todos esos segmentos formados van a ser congruentes. ¿Listo? Entonces, segundo, escribámoslo. AM congruente. Bueno, estos son congruentes. Bueno, AM congruente con MB, congruente con DP y congruente con PC. Listo, y esto va a ser por 1, porque los dos son congruentes, y por ser puntos medios, o sea, por H2 y por H3. Listo. Entonces vamos bien. Para yo demostrar que son congruentes, yo estoy muy tentado, probablemente así haya que hacerlo, de trazar esta línea. Bueno, no importa, tracémosla así. Trazar esta línea así. Estoy altamente tentado a trazar esa línea. ¿Y qué? ¿Qué gano con trazar esa línea? Pues básicamente habría que demostrar que MPCB, este de acá,
es un paralelogramo. Podría tratar de demostrar eso. Que va a ser cierto, pues cierto. Este va a ser un paralelogramo y este también. Y teniendo eso, me va a resultar que este es congruente con este y con este, por ser paralelogramos. Y de ahí ya tenemos la congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos. Bueno. Muy bien. Es una forma de hacerlo. Estoy tratando de pensar una forma más cortica. Sin necesidad de pasar por ese paralelogramo. Sin necesidad de pasar por este. Vamos a ver qué han dicho por ahí. Si alguien ha dicho algo. No han dicho. Bueno. No, yo creo que esta es la más fácil. La más fácil es esta. Entonces ya tenemos eso. Listo. Tercero. AD congruente con BC. Listo. Por la misma razón del 1. Por ser paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes. La hipótesis 1 es un paralelogramo, entonces tenemos este. Muy bien. Entonces, noten que estos dos triángulos de los extremos van a ser congruentes. ¿Por qué? Cuarto. Digamos que este sea alfa, entonces este también va a ser alfa. ¿Listo? Entonces, cuarto. El ángulo D es congruente con el ángulo B. Listo, y eso también es por ser paralelogramo. En un paralelogramo, sus ángulos opuestos, por así decirlo, también son congruentes. Es decir, en un paralelogramo, uno siempre tiene lo siguiente. Voy a tratar de dibujarlo por aquí. Este es un paralelogramo. Entonces uno siempre tiene este congruente con este congruente con este, y uno tiene que este es alfa, entonces también este es alfa, y si uno tiene que este es beta, entonces este también es beta. ¿Listo? Y de hecho, alfa más beta van a dar 180. Uno siempre tiene, cuando me dicen paralelogramo, ya tengo todo esto. Ya tengo toda esta información que es muy útil. Ya tengo muchas congruencias, varios ángulos, incluso la suma de estos ángulos, etc. Entonces aquí, como este es un paralelogramo, pues este alfa es congruente con este alfa. Muy bien. Entonces, quinto, resulta que el triángulo ADP va a ser congruente con el triángulo CBM. Listo. Y eso es por LAL. Aquí tenemos el lado. Un lado es DP y MB, o sea, este. Y tenemos otro lado
y aquí tenemos el ángulo, ¿cierto? Entonces, por LAL son congruentes. Por 2, 4 y 3. Muy bien. Ya tenemos la congruencia. Entonces, ¿qué me gano con esa congruencia? Con esa congruencia lo que me gano es que en realidad este va a ser congruente con este. Entonces, quinto, perdón. Sexto, AP va a ser congruente con MC. Listo, eso es por congruencia de triángulos, por 5. Muy bien. Y estoy tratando de acordarme, aquí ya prácticamente estamos listos, porque tenemos un paralelogramo, tenemos un cuadrilátero que cumple ¿qué? Que cumple que este es congruente con este y este es congruente con este. Cuando eso se tiene, es un paralelogramo. ¿Listo? Cuando los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, se tiene que es un paralelogramo. Yo creo que esto lo vimos en los resultados anteriores. Si no, la demostración es muy fácil. La demostración de eso es uno pensando en este de acá, se da cuenta que esos dos triángulos son congruentes y sale. Pero yo creo que ese lo vimos. Ese lo vimos. Entonces, bueno, como recomendación, ¿cierto? Cuando traten de resolver algún ejercicio, no me está dejando cómo entrar. Bueno, cuando traten de resolver algún ejercicio, lo usual es que uno, digamos, si estamos en los ejercicios del módulo 16, pues lo usual es que empleemos y utilicemos teoremas o resultados del módulo 16. Obviamente, aquí utilizamos congruencia de triángulos, LAL, que es de un módulo anterior, ¿cierto? Pero también, pues, lo usual es que también se utilizan resultados de este módulo. No me está dejando como entrar. Bueno, a ver si... A veces como que se bloquea. Bueno, pero yo estoy casi seguro de que ese es un resultado pues que ya vimos. Les quería recordar pues como el número, pero ese es un resultado que ya vimos. Entonces, como se tiene esto, es un paralelogramo. Entonces, séptimo, APCM es paralelogramo. Esto sería por 2 y por 6. ¿Cierto? Es decir, porque PC es congruente con AM y porque AP es congruente con MC. Listo, por esa razón, como sus lados opuestos son congruentes, entonces es un paralelogramo. Y listo. Ahí ya finalizamos. Esta es nuestra tesis. ¿Alguna duda, pregunta de este ejercicio? ¿De algún otro ejercicio? Ahora ya sí me dio, que a veces como que se bloquea. Allá. Ya es este, el teorema 16.1.7. Es ese. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, el cuadrilátero es un paralelogramo. 16.1.7. Entonces, por eso. Aquí estamos empleando
teorema 16.1.7. Esto es el resultado de ya. Entonces, no hubo necesidad de pensar en esta línea. Pero es otra forma de hacerlo, ¿cierto? Se podía trazar esa línea y pensar en ese otro paralelogramo y resolverlo, pero creo que es un poquito más largo. Pero también es válido, ¿cierto? Entonces, como les he dicho, uno siempre... esto tiene muchas opciones, pues, ¿cierto? Tiene muchos caminos, hay varias formas de demostrarlo. Los ejercicios, lo usual es que no haya una única forma, sino que vayan varias formas de resolver el mismo ejercicio. Y cualquiera es válida, ¿cierto? Cualquiera es válida. No han escrito nada más. Vamos a revisar de pronto. A ver si por WhatsApp o algo. O que no. Bueno, listo, chicos. Entonces, espero sigan practicando, sigan estudiando. Recuerden que otro buen método de estudio es volver a resolver los ejercicios vistos en clase, los ejercicios vistos en estas asesorías, pues que es como un espacio extra. Practiquen, listo. Eso es lo más importante. Por eso, o sea, yo podría quedarme todo el día resolviendo los ejercicios, pues, 24 horas por resolviendo ejercicios y ustedes ver 24 horas videos y todo, pero eso no va a garantizar que ustedes entiendan y que ustedes aprendan. Es más importante que ustedes resuelvan los ejercicios, traten de resolverlos. Si lo logran, excelente. Si no lo logran, pues tenemos un espacio de asesorías donde pueden preguntar cómo hacen para terminar el ejercicio, cómo hacen para desatascarse porque llegaron hasta cierta parte, o cómo empezar el ejercicio, etc. Entonces, listo, chicos, muchas gracias a todos. Profe, muchas gracias. Recuerden también que después durante clases también pueden preguntar, etc.